mis arañitas. Como muchos en los comentarios pedían más videos de terror, aquí están. Espero los disfruten. ¡Empecemos! Contando el ritual de la ventana. Antes de empezar quería decir que este video está hecho por Tulip Stories. Con esto dicho, comencemos. Para empezar, el ritual es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y, como muchas cosas, es aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar. Con una condición al hacerlo, tienes que cerrar las ventanas y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más cuidadosa y sospechosa posible, con la condición de que sea fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido de informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero, ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no despertarás de forma natural, sino que estarás algo mareado o intranquilo, de repente, oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar, y lo que tienes que hacer es muy simple, debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapan totalmente la cabeza con las sábanas, y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado va a seguir golpeando la ventana hasta que habrá un punto en donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te muevas, ni pienses que se ha acabado, es una trampa. Siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie acudirá, es tanto y esa cosa. El juego dura toda la noche hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente. Yo tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y decían haber participado en el juego. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. Si deja de golpear la ventana durante la noche, recuerda que es una trampa. Red Mama es una nueva creepypasta que ha cobrado fama por el internet. Se dice que es una extraña figura de color rojo con ojos negros, que se aparece en las escuelas públicas o privadas, pero en especial en las públicas. Algunos dicen que es un dibujo que cobró vida. Para invocarlo, tienes que agarrar una hoja de papel y con tinta roja empezar a hacer garabatos lo más rápido que puedas. Después tendrás que escribir Red Mama 5 veces y decir en voz alta Red Mama 5 veces más. Se dice que si logras invocar a Red Mama, aparecerá en la escuela con un y algunos de los síntomas que empezarás a presentar será escalofríos cuando entres al baño. Si llega a pasar esto, no deberás de separarte de los demás. Por ningún motivo andes solo. Si tienes cafetería, escóndete ahí y no deberás hablar ni emitir ningún ruido, debido a que Red Mama tiene un gran oído y escucha todo incluso a lo lejos. Si llegas a presentar dolor de cabeza, ves alguna sombra o escuchas algún ruido inhumano, quiere decir que Red Mama está ahí. Tendrás que encontrar una pareja lo antes posible, debido a que la única forma de derrotarlo es la siguiente. Deberás agarrar un lápiz con demasiada punta. Mientras tu pareja distrae a Red Mama, le tendrás que clavar inmediatamente el lápiz. Yo te recomiendo no invocar a Red Mama, pero recuerda que si lo haces, no hagas ruido. Brujas. En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse. Alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Carolina, y hoy les voy a contar cómo fue que sobreviví a un tiroteo escolar. Pues todo pasó un lunes, un inicio de semana. Como se sabe, los lunes son horribles. Volverle a ver la cara a esos profesores molestos que regañan por todo. Después del recreo, mi clave, segundo B. Segundo A entró a clases primero que todos, ya que la profesora debía notificar un acto escolar que se realizaría el viernes. Yo sí me enojé por eso, pero ¿qué iba a hacer? Al entrar a clases nos empezaron a explicar las posiciones y bailes
clases que iban a tener cada estudiante hasta que a las 11:30 en punto se comenzaron a escuchar pasos apresurados en los pasillos, al igual que chillidos, provenientes de estudiantes y profesores de los demás salones. Mi maestra salió un momento a ver qué pasaba, y entró de nuevo como si nada, después prosiguió la clase hasta que comenzaron a escucharse gritos. En ese momento, la profesora salió de nuevo a ver qué pasaba. Se escucharon 4 disparos exactamente. La maestra entró corriendo y cerró las cortinas y dividió una mitad de alumnos en 2 filas. A la primera fila la mandó por el cuarto de maestros y a la otra fila donde me encontraba yo nos mandó por el lado de la administración superiora. Ella salió con otros maestros a reunirse y pensar qué hacer. Una de mis compañeras, para tratar de hacer un momento chistoso para calmar, salió de la fila y quedó al lado de un compañero. En cuestión de segundos se escuchó un disparo y mi compañera cayó al suelo herida mientras gritaba de dolor. Mi compañera la cargó rápidamente, mientras que una de las líderes de guardia ordenó que nos fuéramos a la sala de maestros. Yo corrí con todos mis compañeros tratando de ayudar a la compañera herida, al igual que mi compañero, que lo llamaremos Franco, y a la chica Cristina, pues al llegar a la sala de profesores nos cerraron la puerta en la cara y tratamos de abrir, pero habían trancado, y empecé a gritar llorando y desesperada para que abrieran. Franco me dijo que me calmara y que mejor nos fuéramos a los baños. Cristina, aún sangrando, nos dijo que la dejáramos ahí, ya que no valía la pena ayudarla. Franco le dijo que se callara y que en ese momento seríamos un equipo. Fuimos a los baños y acostamos a Cristina en la parte de los lavamanos. Franco tomó su suéter y lo rompió, luego cubrió el brazo de Cristina y le lavó la herida con agua. Yo estaba tratando de llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal, hasta que se oyeron unos pasos afuera del baño y nos escondimos en un pequeño closet que había en la entrada. Cristina empezó a llorar y Franco la abrazó para calmarla. Yo la abracé también para que se calmara y luego se escucharon disparos en el baño. En ese momento aprovechamos, era ganar o perder, y salimos corriendo al patio. Era una escena horrible, gente muerta, agonizando o simplemente tratando de pararse. Franco, Cristina y yo salimos ayudándonos a subir una reja. Al salir habían muchos policías y muchas familias asustadas. Encontré a mi mamá y hermana peleando con un oficial. Al verlas corrí y las abracé, mientras que Franco llevaba a Cristina donde su familia. Nos interrogaron muchos oficiales y los periodistas nos perseguían. Al parecer, éramos unos de los pocos sobrevivientes del tiroteo. No sé qué pasó con los otros grupos, ni un paso con la maestra, pero agradezco al cielo haber sobrevivido ese día. El caso de la cuenta Face the Light o Enfréntate a la Luz en TikTok. Antes de empezar con este storytime, quiero advertir que este incluye videos que podrían resultar muy aterradores para algunas personas. Sin más que agregar, empecemos. Nos remontamos al año 2020. Una chica se encontraba grabando un vlog en el que nos cuenta que estaba jugando a las escondidas, en la oscuridad, con sus hermanas. Era su turno de contar, pero decidió rendirse porque le daba miedo. Así que se quedó en la cocina de su casa esperando a que sus hermanas aparecieran. En el video, ella explica que una de sus hermanas creó un número falso y comenzó a enviarle mensajes diciendo que sus hermanas, Mia y Lex, habían desaparecido y que alguien se había metido a la casa. Es en ese momento cuando ella decide comenzar a grabar el vlog. Aunque dice que la broma le parece una estupidez, admite que igual le da miedo, ya que no le gustan ese tipo de bromas. Al poco rato grita: ¡Basta, Mia! ¡No es gracioso! ¡Ya me rendí! ¡Por favor, sal a la cocina! Stop! That's not funny, Mia! Get out of here right now! Get in the kitchen! Mia, I'm done! Luego vuelve a escuchar un ruido y grita: ¡Para! Ahí es cuando el primer video se corta. I hate this. I hate it. Stop! En el segundo video, ella dice estar harta de la broma. Sin embargo, vuelve a escuchar el mismo ruido, esta vez desde afuera de la casa. Decidida, va a revisar si se trata de Mia o de su otra hermana, Lex, diciendo: Mia, sé que eres tú. Pero cuando se acerca a la puerta de vidrio, el video termina abruptamente. En el tercer video, la chica dice que ya no cree que Mia ni Lex sigan dentro de la casa. No sabe qué les pasó, si se fueron o si ocurrió algo más. También asegura que lo que vio en la puerta no era ninguna de ellas. Cuenta que todas las puertas están cerradas con llave. De pronto, vuelve a escucharse un ruido. Impactada, corre hacia el lugar de donde provino, pero ve algo que la hace gritar. Con eso termina el tercer video. All my doors are locked. En el cuarto video, ella se encuentra escondida en el ascensor de su casa, visiblemente asustada y con lágrimas en los ojos. Nos cuenta que algo, que no sabe qué fue, corrió hacia ella y por eso decidió esconderse. Se escuchan ruidos afuera del ascensor y ella grita: ¡Ya basta! ¿Quién eres? Finalmente explica que la única razón por la que está grabando es por si algo malo llega a sucederle. Pero este no es el final. ¿Parte 2? Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando.
Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice: mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta qué te dijo, o sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso cómo es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo: no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase: no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá no estaba preparada para la impresión que acababa de tener, y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo, que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo: sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada, y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo: padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza, y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró, y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble, y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. La Ouija. La historia de la Ouija es tan misteriosa como la sola presencia de este tablero, que es capaz de ofrecer respuestas a todo tipo de interrogantes. En 1891, por todo Estados Unidos, comenzaron a aparecer varios anuncios sobre un tablero que tenía la capacidad de responder preguntas sobre el presente, el pasado y el futuro. Este tablero estaba hecho de cartón o madera, con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9 y las palabras sí y no. Se cree que el origen de este tablero data del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se despertó un notorio interés por el espiritismo. Todas las personas querían contactar con sus seres queridos ya fallecidos. Incluso Mary Todd Lincoln, esposa del expresidente Abraham Lincoln, realizó una sesión espiritista en la Casa Blanca, después de la muerte de su hijo de 11 años en 1862. A lo largo de las décadas, han sido numerosas las tragedias que han sido relacionadas con la Ouija. En 1972, Jennifer Lynn, de 14 años, se reunió con un grupo de amigas para jugar con el tablero de la Ouija. Cuando le tocó su turno para hacer una pregunta, Jennifer decidió preguntar cuándo es que iba a morir, y el tablero le dio 3 respuestas. La primera fue 18, la segunda y la tercera. Asustadas, las chicas abandonaron el tablero y Jennifer le contó a su familia y le prohibieron volver a participar en esa clase de juegos. Los años pasaron y justo antes de cumplir 18 años, Jennifer desapareció, y el 3 de octubre de 1976, 2 días después del reporte de su desaparición, lamentablemente encontraron su metido en una bolsa de basura con señales de haber sido y nunca se encontró al culpable. Algunos piensan que la Ouija es solo un juguete, pero hay otros que aseguran que es una herramienta para contactar con almas perdidas o seres del bajo astral. Yo te recomiendo no jugar con ella, porque nunca sabes a quién o a qué puedes invocar. Esta es una de las razones por las que tú no deberías manejar pasado las 3 de la mañana. Y esta historia no me la contó ni un seguidor, nadie. Esta historia es mía. La semana pasada me quedé hasta las 3 de la mañana donde una persona, porque estábamos hablando de cosas y así. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y cuando me di cuenta eran las 3:16. Mi mamá obviamente estaba preocupada, me estaba llamando, y mi amigo me dice que hace unos 2 días una chica se había suicidado a unas calles de ahí. Y él cargó haciéndome, me dice: verás, tendrás cuidado porque no se te vaya a subir atrás en el carro. Y yo le digo: qué bobito que eres, ¿por qué me dices eso? Y la única calle por la que yo podía salir de ahí era pasando por esa casa. Recuerdo que puse la música y me recuerdo tan clarito que estaba poniendo la canción de Peso Pluma y estaba pasando por la casa, y creo que manejé unas 10 o 13 cuadras y por alguna razón yo volteo a ver al retrovisor y me doy cuenta que en la parte de atrás del carro había sentada una mujer. Y en ese momento me quedo helada porque yo hice para acá la cara como viendo por la ventana, y entre mí decía: por favor que no se dé cuenta que la vi,
no tenía tanto miedo porque ella estuviera subida en el carro. Yo tenía miedo que ella se diera cuenta que yo la vi. Manejé 2 cuadras más y la música de mi carro subía y bajaba sin yo tocar ningún botón, se los juro. Y empiezo a sentir el carro pesado, como si llevara a muchas personas, ¿saben? Para las personas que conducen, saben, porque hay una parte para llegar a mi casa que uno tiene que subir. Y se los juro que el carro en primera no avanzaba. Es como que se me quedaba y se me apagaba el carro y yo tenía que encenderlo. Llegué a un tramo que es conocido como el redondel del bosque. Y yo empiezo a sentir detrás de mí, siento como que alguien estuviera con los pies haciéndolo para adelante, con fuerza. Y luego me pateaba, como que pum, pum, pum. Yo no sé qué pasó, amigos. En qué momento a mí me salieron agallas de donde no había. Yo paro el carro, agarro con esta mano de aquí, me acuerdo clarito. Volteo y le doy así atrás del carro, como atrás de mí, donde yo estaba sentada en el asiento. Así duro. Y le digo, oye, y bájate de mi carro, pero así, amigos, brava. Lo hice por 2 ocasiones. Pasó 1 cuadra más y ya no la sentí. Cuando llego a la casa le cuento a mi mamá lo que pasó. Mi mami me dice, bueno, tal vez es porque, no sé, tu mente lo jugó porque tu amigo lo dijo. Y a los 2 días yo vuelvo a subir a la casa de mi amigo. Y yo, antes de decirle algo, me dice, oye, pero tengo que contarte algo, pero no sé si tú me creas. Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, estaba metiendo el carro. La chica que se suicidó, te juro, Vero, que estaba subida atrás. Yo la vi. Yo lo quedo mirando y me dice, te lo juro, Vero, me pateaba el asiento del carro. Me lo hacía para adelante. Él me dice que tuvo que apagar el carro y esperar a que su mamá salga, porque esa cosa que estaba ahí no tenía intenciones de bajarse. Así que no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan que sucedió? ¡Qué miedo! ¿Alguna vez te has preguntado qué será el ingrediente secreto de las cangreburgers de Bob Esponja? Bueno, el día de hoy se los voy a contar. Recuerden que si no quieren perder su infancia, no vean el video. Era una noche en fondo de bikini. Plankton quería robar la fórmula secreta, pues como en todos los episodios siempre era detenido por Bob Esponja, pues esta vez no, él llegó y estaba un poco nervioso, ya que esto no era normal para él. Entonces llegó y por fin la pudo conseguir. Y en eso que la Abre encontró lo peor. Lo que encontró fue esponja, tentáculos de calamar, estrellas de mar, caracoles, pelaje de ardilla y Plankton. Cuando vio todo eso se quedó paralizado pensando que un día podría desaparecer. Bueno, pues ese día era ese. De pronto Don Cangrejo entró, pero con un aspecto aterrador. Plankton huyó y fue a la casa de Bob Esponja. Ya él llegó y encontró algo aterrador. Vio a Bob Esponja colgado casi sin esponja y Gary estaba tirado en una esquina. Plankton habló con Bob Esponja y este le dijo que huyera, ya que Don Cangrejo se volvió loco y que iría por él. Plankton le respondió que sí. Desapareció a los demás. Bob Esponja le dijo que sí, ya que los suministros para la fórmula se acabaron, y el desesperado hizo lo peor, acabando con la vida de sus amigos. Plankton estaba desesperado y asustado, ya que acabarían con la vida de sus amigos, incluyendo la suya. Él decidió ir a la casa de Arenita. La encontró tirada en el suelo con un aspecto seco. Plankton le dijo que sucedió. Ella le dijo que Don Cangrejo le quitó su pelaje y ella tenía una herida muy grave, que dijo a Plankton que se escondiera o huyera de fondo de bikini. Él decidió salir y esconderse, pero ya era demasiado tarde. Don Cangrejo lo encontró y acabó con su vida. Quiero empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Qué sería peor para ustedes? ¿Estar poseído o que alguien que ustedes quieren esté poseído? Ahorita les digo el porqué. Resulta que una señora llamada Lupe tenía una hija adolescente llamada Rita, que le encantaban como estas cosas de rituales, jugar a la ouija y demás. A pesar de que a doña Lupe esto no le parecía muy bien, como que no dijo nada, hasta que de pronto comenzó a ver cómo el comportamiento de Rita iba cambiando poco a poco, llegando al extremo tan agresivo de, pues, pegarle a su mamá, molestar mucho a sus hermanas y corretear a su papá con un artefacto de cocina que corta. Ya saben que no puedo decir estas palabras. Lo primero que pensó la familia de Rita fue que tal vez ella estaba desarrollando algún problema psicológico y la llevaron con diferentes médicos a hacerle estudios, análisis, y resultaba que Rita clínicamente estaba bien. Y al doña Lupe ver que los médicos no podían ayudarla porque realmente es que no le estaba pasando nada médico, decidió buscar otro tipo de ayuda y tenía una vecina que era espiritista, así que decidió acudir con ella. Esta vecina va pues a la casa de doña Lupe donde se encontraba Rita y en cuanto la ve se asusta muchísimo y le dice: yo no puedo ayudarte, tu hija necesita un exorcismo porque ella está endemoniada, y se fue para no volver. Pero antes les recomendó un curandero que tal vez él sí podía ayudarlos. Decidieron buscar a este curandero y el curandero les dijo: ok, tráiganla, pero ellos le dijeron: no se puede porque Rita a veces se pone tan difícil que la tenemos que tener amarrada a la cama todo el tiempo.
Bueno, entonces el curandero acepta ir a la casa de Doña Lupe, llega al cuarto de Rita y les pide a los papás y a los demás que estaban ahí que por favor salieran, que los dejaran solos con Rita para poder hacer pues su ritual, que básicamente era una limpieza. Pasaron solamente 10 minutos cuando se empezó a escuchar una carcajada, pero era una voz muy grave, o sea, como si un monstruo se estuviera riendo. ¿Qué digo monstruo? Más bien como una bestia, así era como ellos lo describían. Y de esto se escuchó un estruendo terrible, como si todos los muebles del cuarto se hubieran roto, y los papás de Rita deciden regresar al cuarto, y es que encuentran una escena terrible porque Rita estaba ya sin estar amarrada, parada en la cama, con cabello en sus manos, riéndose, les digo, con una voz que no era la suya, muy grave, y estaba el curandero tirado en una esquina, pues desmayado, casi sin su cabello porque Rita se lo había arrancado todo. Además, las manos de Rita estaban llenas pues de esta sustancia que no sale del cuerpo, roja, por lo que había hecho con el cabello del curandero. La escena era terrible y Rita gritaba: ahí tienen a su gallo, tráiganme otro porque este no sirvió para nada. Si no son de México y no saben qué significa esto de este era mi gallo o tú eres mi gallo o lo que sea, es una forma de decir que este era el bueno, que confiábamos en él, que era el mejor, etc. Los papás de Rita le preguntaban cosas al curandero, pero el curandero no podía responder por su estado, así que decidieron sacarlo del cuarto porque parecía que ya estaba sin vida y trataron de reanimarlo. Después de unos minutos, este señor recupera la conciencia y les dice: yo no puedo. Y mientras estaba arreglando sus cosas para irse, gritaba: es el diablo, es el diablo. Le seguían haciendo preguntas de qué pasó, cómo fue que te pasó eso, cómo acabaste así, algo, y este señor no respondía nada, simplemente pues se quiso ir, y yo creo que cualquiera hubiera hecho eso. Y Doña Lupe y toda la familia se encontraron en el punto del inicio, es decir, que no sabían qué hacer para ayudar a su hija y toda la pesadilla que estaban viviendo. Y es aquí cuando deciden buscar a otras personas que los pudieran ayudar. Ellos ya estaban completamente desesperados, y es que pongan en su cabeza esa escena de que esté la chica ahí amarrada, sin comer, sin dormir, sin nada, y teniendo estos ataques de repente. Entonces decidieron buscar ayuda. Algunas personas les decían: no creo que eso sea una posesión, realmente es que es muy difícil comprobar que es una posesión. De 200 casos que se reportan como posesión, solamente uno es real. Y es aquí cuando llega con Juan Ramón Sáenz, porque le llama, le cuenta todo este caso, todo lo que les acabo de decir, y Juan Ramón también dudó, le dijo lo mismo: es que es muy raro, o sea, yo le recomiendo que mejor lo lleve con otro médico para que le hagan más estudios. Y Doña Lupe le decía: es que no, ya los llevamos con todos. Y Juan Ramón le dijo: a ver, le voy a dar como ciertos puntos, y si todo esto tiene Rita, significa que es muy probable que sí esté poseída de verdad. Y esos puntos fueron: que hable una lengua o dialecto nunca antes aprendido por la persona, que su vientre o la garganta presenten inflamación temporal o permanente, que presente repudio total contra imágenes divinas, agua bendita, oraciones o rezos, y lo manifiesten en forma agresiva y violenta, que duerma y coma poco, que le moleste la luz, que sean desagradables su aliento y pues como que el olor que despide tu cuerpo, que en ocasiones en el sitio donde se encuentra la persona se registre una notable baja de temperatura, y que después de cada crisis el presunto poseso no recuerde nada y que presente pérdida de energía y cansancio. Todo esto lo tenía Rita. Doña Lupe en esta llamada le dijo: sí, todo esto tiene Rita, y además otras cosas, por ejemplo, le cambia la voz, le cambia la mirada, le cambia la cara, o sea, está terrible la situación. Juan Ramón le recomendó que Rita tuviera atención médica constante. Igual Juan Ramón le dijo: cualquier cosa que yo pueda hacer por ti, por tu familia, por tu hija, yo lo hago con mucho gusto. A lo que Doña Lupe le contesta: mire, ya sabíamos de todo el proceso que se tiene que llevar, y cerca de nuestra casa hay una iglesia donde se supone que ahí están 2 padres especializados en exorcismo, y nos dijeron que lleváramos a Rita para que la vieran y se iniciara todo. Pero con todo esto cabe aclarar que Doña Lupe estaba en un estado de histeria, lloraba, o sea, como que se le hacían nudos en la garganta, no podía hablar bien por toda la situación, y Juan Ramón aceptó ir a la casa 3 días después de esta llamada. Pero cuando pasaron estos 3 días, como si algo estuviera haciendo que Juan Ramón no llegara al lugar. Una como serie de circunstancias que tal vez así como que solas no significarían nada, pero todas juntas al mismo momento tal vez sí. Por ejemplo, una noche antes de que él fuera a la casa, él no pudo dormir, tenía esta sensación de que algo iba a salir muy mal. Y cuando se despertó de lo poco que pudo dormir, tenía, les digo, esta sensación de que no debería ir. Aún así, se fue a su camioneta. Y la camioneta se detuvo como en 2 o 3 ocasiones cuando la camioneta de Juan Ramón era nueva, tenía como 2 meses de uso. 2 veces estuvo a punto de chocar, y ya cuando se encontraba en la zona donde se encontraba la casa, pues él estaba buscando la calle, y por más que le preguntaba a las personas: oiga, ¿conoce esta calle? ¿La ubica?
ninguna persona le sabía decir en dónde era esa calle, y cuando ya estaba dando vueltas, se tardó como 40 minutos en llegar a la casa. Se dio cuenta que había pasado enfrente de la casa en varias ocasiones y él no se había dado cuenta, y él no era una persona distraída. Por fin llegó a donde era el número de la casa, que era como una vecindad, y se dirigió al departamento donde era, y cuando tocó la puerta, sintió que alguien le tocó el hombro. Él voltea y era una ancianita y le dijo: ¿qué hace aquí? Váyase, que no sabe que aquí es donde vive el diablo. Y en eso, o sea, él estaba escuchando a esta ancianita, escucha que empiezan a abrir la puerta, voltea hacia a ver la puerta, es doña Lupe quien le abre, y le dice: ay, hola Juan Ramón, ¿qué le pasó? Viene muy pálido. Y Juan Ramón voltea hacia atrás, pues a donde estaba la ancianita, y resulta que ya no había nadie. Y la ancianita se veía que era de bastante edad como para que se hubiera desaparecido en esos, ¿qué? 4 o 5 segundos. Con todo esto, Juan Ramón decide entrar a la casa. Estaban ahí las 2 hermanas de Rita, los papás de Rita y otros familiares, y se los presentaron, empezaron a hablar como de la situación, cuando en eso tocan la puerta de nuevo, y eran estos sacerdotes que iban a ver si sí era un caso de posesión real, y ellos habían quedado de ir como 2 días antes, pero les dicen es que no podíamos llegar, por más que buscábamos la calle, simplemente no llegábamos, lo mismo que le había pasado a Juan Ramón. Estos sacerdotes lo primero que hicieron fue preguntar por los estudios médicos que ya les habían dicho previamente que le hicieran. Ellos se los dan y ven que todo está, pues les digo, clínicamente correcto. Además de que estos estudios los piden también para saber que no hay nada malo y ahora sí empezar el trámite de exorcismo. Ellos traían un maletín con cosas, o sea, agua bendita, todo lo que necesitan, lo sacaron y les pidieron a todos los presentes que se pusieran a rezar porque iban como, pues a entrar al cuarto de Rita. Además de que uno de los sacerdotes les dijo: yo no sé quién esté allá adentro, es decir, con Rita, pero dedíquense a orar, no permitan que lo que él les diga o haga los distraiga y de preferencia no lo miren a los ojos. Les explicaron un par de cosas más, lo que ya les dije, que es muy raro que sí sea una posesión auténtica, que generalmente no lo es, pero que si sí se da es porque hubo algo, un como detonante que hizo que un espíritu de esa índole pues entrara al cuerpo de un humano. Además de que esto era muy serio y que lo tenían que tomar con respeto y tomar pues todas las advertencias que ellos les estaban diciendo en serio. Una vez estuvieron todos listos, ya que hubieran entendido bien lo que les habían dicho, se dirigen hacia el cuarto de Rita y entran. Cuando ellos entran, ven simplemente a una chica como de 20 años durmiendo en su cama contando historias de terror. Pero antes de empezar quería decir que perdón por la inactividad. Dije que iba a intentar subir historias, pero la verdad no tenía ganas, pero ahora al menos intentaré subir un vídeo por semana o cada 2 semanas. Esta historia está potente, jaja, y este video está hecho por Tulip Stories. Con esto dicho, comencemos. Siento que me están espiando y acosando a todas horas, y lo peor es que estoy segura de que es un compañero mío. Todo empezó cuando a nuestro salón vino un nuevo estudiante. Se presentó y resulta que se llamaba Daniel. Sinceramente a primera vista parecía sociable, pero me llevé la sorpresa de que era una persona muy antisocial, diferente y algo raro, podríamos decir. Y con raro me refiero a que siempre me estaba mirando, y cuando intentaba hablar con él, se ponía muy nervioso y empezaba a trabarse cuando hablaba. Claro, yo al principio, como cualquier otra persona, pensaba que estaba enamorado de mí. Eso sí, en eso no es que me equivocara, pero no sabía que iba a ser a un punto tan enfermizo. Los sucesos empezaron al día siguiente, pues para informaros, yo estaba en un escritorio haciendo las tareas y al lado del escritorio tengo una ventana. Por eso, cuando me distraigo miro a la ventana y en eso que lo hago, veo una silueta de una persona quieta, sin moverse, mirándome a lo lejos. Y no es que hiciese bueno, pues estaba lloviendo, pero aquella persona ni se inmutaba. Recuerdo que tenía una camiseta azul fosforescente, con eso se le podía distinguir, ya que era muy llamativo. Aunque me asusté un poco, no le tomé mucha importancia, así que al día siguiente desperté sin problemas. Cuando fui al colegio, antes de entrar a la clase, Daniel se acercó a mí y me dio una carta. Me asusté mucho porque resulta que vino con una camiseta azul fosforita y con un olor a humedad. De verdad que me asusté mucho. De todas maneras abrí la carta y lo que ponía era: ¿me puedes dar un trozo de tu uña y pelo? Quiero probar, por favor. En aquel instante de un golpe partí la carta en 2, la tiré a la basura y fui a confrontarle a Daniel. Cuando le estaba reclamando por lo sucedido, me miró y empezó a acercarse a mí a olerme. Yo le di un sopapo y me fui de allí asqueada. Llegué a casa y lo primero que hice fue ducharme, pues me daban arcadas en solo pensar que toco algo de mi cuerpo, aunque solo me tocó la mano. Me estaba duchando y oí un extraño ruido en la puerta. No es que tocasen la puerta, sino es que la arañasen. Me espanté horrible porque estaba sola en casa y me empecé a llorar y estuve una hora allí, metida para que me asegurase de que no hubiese nadie. Y cuando tuve el valor de salir, me encontré un montón de trozos de uñas y un montón de pelo delante de la puerta. Grité fuerte, muy fuerte, porque el pelo era negro y el de Daniel era negro. Me vestí rápidamente porque estaba en toalla y fui directamente al teléfono a llamar a mi madre. Hola, hija. ¿Qué pasa? Mami, ya sé que es difícil de creer, pero hay un compañero de clases mío que me está acosando y acaba de dejar sus uñas y su pelo delante de la puerta. Espera, acabo de ver una persona con camiseta azul con un cuchillo en la ventana. Mami, me va a desvivir, me va a desvivir. ¿Cómo así? Ahora voy para la casa. Por favor, tranquilízate y llama a la policía ya.
En ese instante, cerré todas las puertas y las ventanas de la casa y llamé a la policía, me escondí en el armario y justo cuando la policía cogió la llamada, Daniel abrió la puerta y empezó a arañar todas las puertas y gritaba de dolor porque no podía encontrarme. Me amenazaba con el cuchillo que si no me encontraba me iba a desvivir. Llego a la habitación y justo cuando estaba por abrirla, puerta del armario. ¡Manos arriba! Daniel Mariano, quedas detenido hasta que se juzgue tu caso. Luego de ese espectáculo se arregló todo y no metieron a Daniel en la cárcel, sino que a un internado. Resulta que padecía de una enfermedad mental. Imagina que trabajas en un restaurante y por la noche te hacen un pedido para que lo lleves a domicilio. Así que lo llevas, te lo reciben, pero resulta que no te lo recibió nadie vivo. Dejen ustedes de que, bueno, pues fue una vez y estuvo medio extraño, pero ya no. Esto se repite y se repite noche tras noche y cada noche se pone más raro. Créanlo o no, esto ocurrió en Hong Kong en el año 1989. Una noche lluviosa como película de terror, un modesto restaurante llamado Chao Chung Ki recibe una llamada para solicitar un pedido a domicilio. El empleado que recibió esta llamada comentó que la llamada fue un poco inusual, pero no dando muchos más detalles que ese. Y lo que ordenaron fue comida suficiente como para 4 o 5 personas. Fue una gran variedad de platillos y se solicitó que lo llevaran a una residencia de Hei Hao Fai Gardens. El personal de cocina prepara rápidamente todo este pedido y se lo dan al repartidor pues para que lo lleve. Claro que este repartidor jamás en su vida se imaginó que lo que le iba a ocurrir esa noche por completar su trabajo iba a quedar como a la historia como un caso que nunca supieron qué pasó, nunca se pudo resolver. El repartidor llega al lugar y cuando estaba justo enfrente de la puerta de la casa, nota que no hay nada de luz, no se ve nada prendido adentro ni nada y además no se escuchaba ni un solo ruido. O sea, como si no hubiera nadie ahí. Lo que hace es tocar la puerta, pasaron unos cuantos minutos, nadie le abre, entonces vuelve a tocar mucho más fuerte porque él pensó, tal vez las personas que ordenaron se quedaron dormidas y pues con estos golpes los voy a despertar. Pasaron otros cuantos minutos y escucha como la puerta se comienza a abrir lentamente. Solamente se abrió parcialmente, no toda. Cuando la puerta se abre, él esperando, no sé, tal vez ver a la persona que había ordenado o ver la casa por dentro o algo, lo único que alcanzaba a ver era oscuridad. No se veía absolutamente nada. Ni siquiera se veía la persona que estaba abriendo la puerta. Lo que pasa a continuación es que este chico está esperando pues con la bolsa del pedido a que le digan algo y se extiende una mano desde adentro de la casa y en la mano traía unos billetes. Algo así, o sea, en el espacio que abrieron en esa puerta solamente cabía la mano de quien estaba adentro, pero no era suficiente para que el pedido pudiera pasar por la puerta. El chico recibe los billetes y escucha una voz muy profunda de quien sea que le hubiera abierto la puerta diciéndole, deja la comida en la puerta. El repartidor, lleno de incertidumbre y sin saber qué contestar a aquella voz, hace lo que le pidieron, se agacha para dejar la comida y todavía le hizo como un par de bromas tipo espero que les guste o algo así, sin recibir ninguna respuesta. Al ver que no le contestaron, pues simplemente se retiró apresuradamente del lugar. Llega al restaurante de nuevo, le cuenta al dueño qué tan extraño estuvo este pedido, pero hasta ahí quedó todo. El restaurante cierra, el dueño comienza a hacer el corte de caja de ese día y es que nota una cosa. Y es que resulta que con los billetes que pagaron ese pedido eran Hell Money, como le llaman ellos, es decir, que ese dinero era parte de un ritual, ya que, según lo que investigué, los billetes son quemados para que los seres queridos fallecidos lo usen como dinero en el más allá. Es como un ritual ancestral. La traducción de Hell Money sería como dinero del infierno. Yo estaba bastante desconcertado por esta situación, pero ya le había contado el repartidor lo que había sucedido y además no tenía las pruebas concretas para enfrentar a nadie por tener este dinero. Que al fin y al cabo pues tenía el dinero completo de su corte. Estuvo muy raro el desenlace de esa noche, pero pensaron que iba a ser una situación de ese día y ya. Pero para su sorpresa, a la noche siguiente se repite lo mismo. Una vez más, llaman de este número, piden comida para 4, el repartidor lo lleva, era el mismo repartidor que la noche 1, lo lleva, ocurre lo mismo, simplemente le dan el dinero, él pone la comida en la puerta, se va y cuando el dueño hace el corte recibe otra vez dinero del infierno. La verdad no sé si ese dinero se pueda usar, pero como dicen que está quemado, pues me imagino que no. Así que el dueño estaba furioso y perplejo porque por segunda ocasión esto había sucedido. Convoca a todo su personal a una junta para ver qué era lo que estaba pasando. El repartidor es el que dice, bueno, yo les recomiendo que mejor manden a la policía a investigar esta residencia porque, o sea, ocurrió lo mismo en las 2 noches y yo no veo quién me está recibiendo la comida ni quién me da el dinero. El dueño del restaurante quería investigar más a fondo porque sospechaba que lo estaban estafando con este dinero que no se podía usar y que estas personas pues estaban comiendo gratis. Entonces les dio la instrucción que la próxima vez que hablaran para hacer un pedido al mismo lugar, él personalmente, el dueño, llevaría el pedido.
Claro que llegó la llamada por tercera vez para realizar un pedido de igual manera para comida suficiente para 4 personas. Y esta vez, como les había ordenado a su personal, el dueño fue personalmente a entregarlo. De nuevo, jamás en su vida se imaginó que cuando él fuera a investigar solamente quedaría en mucho más misterio, ya que llega a la residencia y se encuentra con la misma escena que ya le había descrito el repartidor. Ocurrió todo exactamente igual. Solo que en esta ocasión el dueño sí trataba de asomarse por lo que habían abierto de puerta para ver quién le estaba dando el dinero, pero no veía nada, pura oscuridad igual que el repartidor. Lo curioso era que cuando recibían el dinero, tanto el repartidor como en esta ocasión el dueño, el dinero se veía normal, no era este dinero del infierno. Entonces revisa ahí mismo los billetes, ve que están bien, en buen estado y regresa al restaurante. De nuevo llega la hora de cerrar el restaurante, de hacer el corte y se da cuenta que una vez más aquellos billetes que había recibido de este pedido se habían convertido en este dinero del infierno. Como si los espíritus o lo sobrenatural se estuvieran burlando de él, porque ya con esta eran 3 ocasiones que esto le ocurría. Por más que pensó, no pudo llegar a una explicación lógica para esta situación, así que decidió involucrar a las autoridades. Los policías llegan a la residencia y encuentran toda la situación bastante desconcertante, ya que... Hola arañitas, como algunos videos este tampoco tiene parte 2. Lo siento si algunos videos no tienen continuación. Intentaré esforzarme más en buscar la parte 2. Bueno arañitas, muchas gracias por ver el video. Por favor dale like y suscríbete si quieres o si te gustó el video. Bueno adiós arañitas, que tengan un hermoso día, noche o tarde.